Ya. Buenos días. Presentamos el trabajo final del Máster Internacional en Gestión Universitaria MIU. Nuestro tema es el 11, la gestión de las relaciones en la universidad. Nuestro grupo está compuesto por María Celeste Mora Escobar, por Eduardo Peñafiel Lagos y por quien habla Jesús Lanas Gutiérrez. A continuación, comenzaremos la presentación. La gestión de los alumnos universitarios. La RAE define gestionar como hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Y en este subtema conoceremos primero a quién educamos, las características de la época de este estudiante y por último el paso a paso que toda la universidad, toda la unidad de la universidad deberá comprometer para que esto se cumpla, para que el gestionar cumpla con su fin. Comenzando, ¿quién es esta persona a la que educamos? Durante un periodo de décadas, el estudiante entra al colegio como un bebé para luego ir poco a poco teniendo dominio de sí a través de la educación que se le entrega tanto en casa como en el colegio. Pero más allá de este sujeto que conocemos, que entra en el colegio, luego a la universidad, ¿quién es? ¿Quién es esta persona a la que buscamos educar? ¿Qué hay detrás? ¿Quién es antropológicamente este ser? Para comenzar, definirlo como una sustancia individual de naturaleza racional, un todo unitario, que es físico. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, pues como todo ser natural, se mueve hacia lo que es bueno para ellos y se alejan de lo que les hace daño. Como todo ser vivo, necesita el paso del tiempo para alcanzar su plenitud. Mientras en los animales esto toma un par de años, como ya hemos visto, en el caso de los seres humanos, esto toma décadas, muchas décadas. Y esto es uno de los procesos que se va a ver en la educación, que la persona pueda alcanzar la plenitud. Porque hay muchos casos en que la persona vive sin ser plenamente todo lo que está llamado a ser. ¿Y qué significa que sea inteligente? Aristóteles dice que compartimos con las plantas, como seres naturales que somos, la vida de nutrición y crecimiento. Como seres naturales que somos, compartimos la vida sensible con los animales, pero hay una función que nos es propia, la vida activa del ser dotado de razón. Esto último es exclusivo de las personas, es decir, lo propio de la persona es el acto del alma conforme a la razón. ¿Y qué significa ser libre? La libertad moral, que es causa sui, no entendida en el orden del ser, sino en el orden del obrar. Ser libre, implicado y ligado a ser causa sí, no significa que el ser se construya a sí mismo, que es su causa original, sino que es a través de sus actos, de sus obras, que busca el crecimiento de sí según persona, el crecimiento de la persona según persona. Y esto es lo que hace a una persona ser realmente libre. ¿Y qué significa ser social? Es entender a la persona totalmente de manera opuesta al irracional individualismo teórico, que entiende a la sociedad como una visión atomista fundada en las teorías naturales y contractualistas, que considera a los individuos seres aislados, autónomos, fuera de todo compromiso social. Sí es entender a la persona como un zoón politicón, un ser social, y a la polis como una realidad natural. Este animal político además tiene logos, que es palabra, verbo, razón, y este lenguaje humano está vinculado a la ley común y al conocimiento teórico.
Por un lado está vinculado a la ley común porque es el ser humano el único animal que gracias al lenguaje puede discriminar entre lo útil y lo perjudicial, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y puede instaurar leyes comunes y fundar sobre ellas las familias y la ciudad. Continuamos con qué busca esta educación, para qué se educa, cuál es el fin. Ahora conocido lo anterior, la pregunta que sigue es esta: para qué se educa? ¿Para qué la recibimos en la universidad? ¿Cuál es el sentido de pasar este largo proceso de más de una década? Que sumando posgrado pueden ser hasta 2 décadas. Es simplemente para fabricar engranajes del sistema laboral occidente. Es que continuamos con el modelo del imperial británico de formar piezas para el imperio y que pueda servir en cualquiera de sus rincones. Este sin duda es una de las causas de educar. Necesitamos profesionales que puedan ser repartidos por la nación. Lo que no es realista ni lógico es creer que ese sea todo el fin de la educación. Si creemos que formar autómatas es para lo que educamos y formamos, incluso destruye el sentido de la función del educador en el sistema y podría ser fácilmente reemplazado por métodos automatizados que entreguen la información necesaria para obtener un título profesional. Entonces, ¿para qué educamos? Educamos para que el educando obtenga el estado perfecto de la persona en tanto persona. Y esto es común a cada ser humano, por eso es posible lograr en quien estudie humanidades o quien estudie ingeniería. Por distintas que sean estas personas unas de otras, todas coinciden en ser personas. Y cuando hablamos que todas coinciden en ser personas, no se hace referencia a una abstracción, sino a algo real, a la esencia. Y el fin de la educación debe estar en función de esta esencia, lo que no quiere decir que se eduque la esencia. Sin la esencia, el sujeto no es lo que es, y ella hace posible educarlo, pero lo que se educa es el estatus, ya que sin el desarrollo de este, la persona no es todo lo que puede ser y debe ser, que como mencionamos, es para lo que se educa, la perfección de la persona en tanto persona. Esta perfección de la persona está en ir conformándose, de cierto modo, ir conformando la libertad, porque la actividad educativa tiene como fin que el hombre acondicione su libertad de manera recta y permanente, en tanto que ser libre. Esto permite que en la persona la libertad quede condicionada y obligada a manifestarse la conducta, es decir, con hechos. La perfección no está en la potencia, sino en el ser en acto, de acuerdo con la naturaleza de su ser. Esto significa que existe una aceptación de la naturaleza de lo que le conviene realmente. Todo lo anterior respecto al fin de la educación no debe llevar a la confusión sobre que este es el fin de la persona. Para la persona este es el comienzo. Ahora que se encuentra equipado con todas las herramientas otorgadas por la educación, debe manifestar en sus acciones una conducta verdaderamente humana y responder a la naturaleza de su modo de ser. En resumen, la educación forma no solo para ser profesionales en un área determinada, también forma a las personas para alcanzar el estado perfecto de esta persona en tanto persona. Sin embargo, esto no quiere decir que basta con una gran educación para alcanzar aquel anhelado estado perfecto, porque aunque suene paradójico, el fin de la educación no depende del educador, porque quien es educado es un ser libre que puede fallar a su propia libertad. Y por muy bien formado que se encuentre, y aunque conozca conceptualmente lo bueno, el bien, si no lo lleva a la práctica de una manera determinada, nunca alcanzará la virtud, aquel hábito operativo bueno, que es ser en acto, la cual encamina a la persona a su fin de todas las personas en todo tiempo, y este es la felicidad. A continuación, mostraremos algunos datos que caracterizan al alumno universitario actual, aquel de la generación Z, ya que es el que prima en pregrado, ya el millennial está más que todo en el posgrado. ¿Cómo es esta generación Z? Pues el 74% de la generación Z pasa su tiempo libre online, incluso el 66% con más de un dispositivo conectado a Internet a la vez. La generación Z pasa más de 8 horas al día online. El 62% de la generación Z no usaría una app o sitio web que carga muy lento, y el 60% no usaría una app o sitio web en el cual es difícil de navegar.
El 55% de la generación Z usa móviles por más de 5 horas al día y el 26% lo utiliza por más de 10 horas al día. Y conocido estos hábitos que los definen en gran parte porque su vida social se desarrolla de manera online. Conocido ya esta parte, ¿cómo son las características psicológicas de este estudiante actual? Que es una de las cosas que más llama la atención con respecto a generaciones anteriores, sobre todo el tema de salud mental, que en muchas generaciones previas no era tema y en este ha hecho una explosión total, sobre todo posterior a la pandemia. En este sentido, el 70% dice que la depresión y la ansiedad son problemas significativos entre sus pares. Y solo el 45% dice que la salud mental es buena. Y por ejemplo, ligado a la anterior de la conexión a redes sociales permanentes, de cada 3 adolescentes mujeres, de cada 10 adolescentes mujeres, 3 adolescentes han visto empeorados sus problemas de percepción corporal producto de la exposición a Instagram. Las características de este estudiante de vuelta a clases post pandemia. Citado en el trabajo está una investigación realizada por el periódico chileno La Tercera, en que toma distintos casos de estudiantes universitarios que cuentan cómo ha sido esta experiencia de volver a clase después de más de 2 años encerrados. Hay dos tipos, unos que nunca conocieron la universidad porque no alcanzaron a estar en ella, porque iniciaron la universidad durante la pandemia, y hay otro grupo que estuvo en la universidad, luego tuvo que estar en el encierro y ahora vuelve. ¿Qué se repite en todos ellos? Se repiten episodios de angustia y estrés, crisis de pánico al llegar a la universidad y una exigencia académica que los sobrepasa. Notan que en la vida diaria, real, en el día a día, no es como era el proceso de estudio de la universidad desde la casa, donde tenían a disposición, por ejemplo, en las evaluaciones, todo el material e incluso entre ellos podían hacer las pruebas grupalmente conectados a través del WhatsApp o a través de otro medio. Esto ha hecho que las universidades tengan que tomar medidas e incluso reforzar sus áreas de atención psicológica, porque ya no dan abasto con lo que tenían. Incluso han tenido que firmar convenios para que estos estudiantes puedan llegar a ser atendidos de manera privada, con descuentos, porque los especialistas, los profesionales en psicología que con los que cuenta la universidad no dan abasto para este impacto que ha tenido la vuelta a la universidad en esta generación Z, que ya presentaba niveles de salud mental deteriorados. ¿Cómo gestionar al estudiante universitario? Ya visto los dos puntos anteriores, necesitamos saber cómo estas unidades recibirán a este estudiante, cómo darán forma entendiendo a este estudiante como la persona que hemos descrito y con sus características especiales, con el espíritu del tiempo que le ha tocado vivir. Lo primero es tener definido un proyecto educativo claro. Este conjunto de valores y principios distintivos de una comunidad educativa que se declaran de forma explícita en un documento y que enmarca sus acciones educativas, otorgándoles carácter, dirección, sentido e integración. Como decíamos anteriormente, la universidad, además de formar buenos profesionales, tiene el deber moral de formarlas para hacer todo lo que puedan hacer, para alcanzar ese estado perfecto de persona en tanto persona. Luego viene ya la llegada a la universidad, el día a día. Lo primero es dar una bienvenida acorde a esta etapa tan importante que va a definir en gran parte tu futuro. La bienvenida tiene que ser de acorde. La universidad no debe escatimar recursos en estas ceremonias de bienvenida, en estas fiestas de bienvenida, porque debe estar a la altura del hito importante que significa para el estudiante, para su familia, este nuevo ingreso a esta etapa. Además, debemos conocer a los estudiantes que ingresan. Para esto se debe conocer la condición psicosocial. Se deben evaluar psicosocialmente. Por un lado, características sociodemográficas y por otro aspectos psicoeducativos asociados al aprendizaje.
en qué nivel está este estudiante que recibimos, sobre todo en universidades que reciben estudiantes de colegios que no son de la mayor calidad. Entonces, debemos conocer a quién se recibe para poder ponerlo al día. Además, debemos entregar todos los elementos necesarios para que este estudiante que entre generalmente a campus enormes, que son mucho más de lo que estaban acostumbrados, tengan todo lo necesario para comenzar sus clases. Horario, dirección de correo electrónico, claves y todos los servicios que debe ofrecer la universidad. Eso. Cursos de vida universitaria de ejecución obligatoria. Por ejemplo, alojado en una plataforma como Classroom, donde los estudiantes conozcan los cientos de detalles de la universidad. ¿A quién acudo por temas académicos? ¿A quién acudo por temas económicos? ¿Quién ve temas de salud mental? ¿Dónde puedo inscribirme en actividades programáticas? Esto debe estar cargado al inicio y debe ser un curso obligatorio, o si no, los estudiantes no lo tomarán. Y recordar siempre que en una generación que es frágil desde la parte de salud mental, es importante que tengan todas las respuestas a mano desde el primer día. Programa de acompañamiento de pares. Comenzar en este nuevo ciclo requiere reforzar todos los apoyos. Si bien ya contamos con este curso cargado en Classroom, por ejemplo, es importante entregar apoyo de personas de edades similares a los estudiantes. Así se elige a cientos de estudiantes del segundo año hacia arriba para acompañar a grupos, por ejemplo, de 10 estudiantes nuevos, de manera presencial y virtual, conociendo que es parte identitaria de la generación Z el uso de dispositivos electrónicos. Así, además de reuniones presenciales, es importante crear guías de grupos de WhatsApp, en donde este guía tutor podrá responder en cualquier momento o cualquier situación alguna inquietud que surja. Un curso cargado en Classroom es sumamente útil, sin duda. Más no puede responder preguntas como ¿dónde es un buen lugar para almorzar? ¿Qué profesor es más complicado? ¿Te ha costado mucho adaptarte al ritmo de la universidad? ¿Dónde consigo fotocopias más baratas? Y así un sinfín de preguntas, algunas más superficiales, otras más complejas. Además, en las universidades ocurre la situación de tener estudiantes quienes no solo llegan a un lugar nuevo, sino que llegan a una nueva ciudad. En estos casos es más vital contar con este guía tutor, porque orientará en temas universitarios y además en temas de la ciudad. ¿Qué usos, qué barrio universitario hay para vivir? ¿Dónde se sale de fiesta? Y así unas innumerables preguntas, las cuales teniendo respuesta evitarán que el estudiante nuevo en la ciudad se sienta solo, perdido y en algunos casos piensen abandonar la universidad por lo complejo de la situación que vive. Además, esta estancia en la anterior, por favor, Eduardo, es importante realizar un acompañamiento académico, concursos para la estrategia del aprendizaje. Ya teniendo identificado a este nuevo estudiante, debemos tener asignaturas semestrales implementadas mayoritariamente en el primer semestre de las diferentes carreras, las cuales promuevan la adquisición y el aprendizaje de estrategias y técnicas de estudio, y de la gestión del tiempo, entre otras habilidades transversales, con la finalidad de facilitar la adaptación y persistencia en la universidad, contribuyendo a alcanzar los desempeños esperados de la educación superior. Tutoría de pares, considerando que esta etapa significa un giro radical en la carga académica. Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo esto les pasa por encima a los estudiantes. Es importante tener la guía de otro estudiante que vivió la misma situación y que pudo sobreponerse a ella. Por favor, Eduardo. Acompañamiento financiero. Como ya hemos visto también en el punto anterior, este tema, el tema de la salud mental puede verse especialmente afectado por esto. Así que es importante que la universidad esta parte la gestione de dos maneras. Si bien de manera online, con toda la información necesaria, también es necesario que pueda tener un acompañamiento presencial, porque no es lo mismo en este tema tratarlo con un formulario online que con un acompañamiento de personas. ¿Qué hará esta unidad? Gestionará, por ejemplo, becas de alimentación, renovación de becas de mantenimiento entregadas por el gobierno, gestión de becas internos de la universidad, atención de los estudiantes respecto a sus beneficios y a sus diversas inquietudes financieras.
Vida universitaria. Se refiere a todas las intervenciones extracurriculares, ya sean programas, actividades y servicios que fomentan la integración social y el sentido de pertenencia de los estudiantes. Una forma adecuada de ordenarlas por ámbito de articulación, por ejemplo. Responsabilidad social universitaria. A través de estas acciones, los estudiantes activamente trabajan por la comunidad de su región y se estimulan ellos a trabajar por el bien común. Promoción de la salud y bienestar. Se ofrece a los estudiantes la posibilidad de inscribirse en talleres que promuevan ambos elementos. Cultura. Así como se apoya el deporte en el punto anterior, la universidad debe ofrecer a los estudiantes con interés artístico la posibilidad de desarrollarlo o de presenciarlo. Representación estudiantil. La universidad debe permitir y garantizar que los estudiantes participan, si así lo desean, centros de estudiantes o federaciones de estudiantes, velando que tanto las campañas como los gobiernos respeten los estatutos de la universidad. Formación integral. Desde el capítulo 1 nos dedicamos a explicar quién es el sujeto de la educación y que no solo se debe formar de manera técnica, sino que debemos ir más allá. Esto lo podemos abordar desde lo académico, sumando las mallas curriculares a asignaturas de formación integral obligatorio, entendiendo que se viene una época de pragmatismo donde es necesario que los estudiantes sean evaluados por ellos, y lo contrario puede correr el riesgo que no se le tome en serio. Desde la vida universitaria ya hemos mencionado que los voluntariados son una forma que la universidad puede salir de sí para ir al encuentro con el otro. En este punto es importante que la acción vaya acompañada de contenido. Esto no es un voluntariado de una ONG, sino el de una universidad. Y en esta instancia son de formación integral. Por lo mismo, deben ir acompañadas de profundidad teórica. Desde la vinculación con el medio, entendida como tercera misión, ofrece la posibilidad de participar en proyectos co-construidos con organizaciones de la zona, posibilitando a los estudiantes desde sus primeros años en la universidad participar en actividades que permitan el contacto directo con la realidad local. Acompañamiento tecnológico, como ya hemos visto, es parte identitaria de la generación Z. Por lo importante deben contar con todo esto que acá mencionamos. Una app que debe ser rápida, intuitiva y amigable, de lo contrario no será utilizada y será inversión desperdiciada. Una suite ofimática, la plataforma académica debe contar con todo el material académico. Sean presentaciones, textos, libros, clases grabadas. Asimismo, esta suite ofrecerá programas necesarios para que el estudiante realice sus trabajos y ensayos y le entregará también una dirección de correo electrónico. Portal universitario, que no es la página web, sino que es el portal propio, que suma funciones que ya cuenta la app, pero la extiende, como ya realizan distintas organizaciones como bancos, por ejemplo. Portal de pago, ya que la costumbre de los pagos, incluso en cuentas personales, ha dejado de ser ir presencialmente, la universidad debe ofrecer la posibilidad de pagar esto virtualmente para dinamizar el trámite. Asunto financiero beca, como que ya fue tocado anteriormente, es importante tener un portal sencillo e intuitivo que no genere frustración en los estudiantes. Egresados. Si bien los egresados ya no son técnicamente estudiantes, que es un vínculo interno entre el alma mater y la persona formada. Esta unidad tendrá como objetivo acompañar y potenciar la transición entre ser estudiante y egresado inserto en el mundo laboral. Como ya repasamos en estos 3 capítulos del subtema, es importante entender a quién educamos y el fin de la educación. Por eso fue clave repasar quién es este sujeto y cada uno de los pasos que debe cumplir la unidad para llegar al objetivo de gestionar exitosamente al estudiante universitario. A continuación, continuaremos con el subtema del clima laboral, una mirada de la gestión académica. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, otro de los temas relacionados a lo que es la gestión, las relaciones entre estudiantes, también tenemos la que son los trabajadores, los docentes, los colaboradores o quienes son parte de una institución de educación superior. En este sentido, el clima laboral es una condición necesaria que no puede ser obviada, marginada de la gestión académica, debiendo siempre existir
un equilibrio entre el resultado de este y la motivación de quienes participan de este proceso. ¿Qué ocurre? Cuando un directivo asume un cargo de liderazgo en una institución de educación superior, dentro del conjunto de funciones y deberes asumidos, entre lo que destacan la misma gestión académica, la participación de actividades, vinculación con el medio, la relación entre estudiantes, que es lo que veíamos al comienzo de esta presentación, en ocasiones también se omite ver qué pasa con el clima laboral desde el punto de vista de quienes trabajan en esta organización. Pareciera fácil hablar de lo que es la atmósfera laboral, pero no lo es, puesto que mantener un entorno de trabajo diario va a implicar varias cosas. Primero, esfuerzo, perseverancia, comprensión, dedicación e inclusive capacitación de quienes tienen la responsabilidad de fomentarlo, guiarlo y mantenerlo, que son estos directivos y estos líderes que tienen como finalidad velar por la misión, visión, principios y valores institucionales. En este sentido, no podemos estudiar el clima laboral sin antes referirnos a lo que se entiende por la cultura al interior de la organización. Algunos autores como Las y Ortiz explican que la cultura al interior de la organización va a ser el marco referencial, una visión, en este caso, comparativa de la vida o el sentido de la vida al interior dentro de la universidad o de la organización y de todas aquellas relaciones que se mantienen dentro de esta comunidad. En palabras muy sencillas, tenemos dos conceptos, lo que es cultura organizativa y lo que es también clima laboral. La cultura organizacional va a ser el marco de referencia, lo que va a pretender la institución, pero el clima laboral va a ser la materialización de esa cultura, es decir, cómo nosotros sabemos si la misión, la visión, los principios de la institución se están cumpliendo a través de lo que es el clima laboral. Por tanto, entregar una definición de este clima no es fácil. Si bien hay distintos autores que lo estudian, la complejidad de conceptualizarlo no es menor. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que son subjetivos y en los que destacan los comportamientos de los individuos, de sus colaboradores, de sus docentes. En este sentido, tomando la definición de García Solarte, podemos identificar el clima organizacional con una serie de características que van a decir relación con estos individuos y que van a componer esta organización. ¿Por qué? Porque vamos a tener que considerar componentes físicos, humanos, la percepción de los individuos de quienes trabajan en este contexto organizacional y por ende comprender el comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos organizacionales. Por tanto, el clima laboral debe estar equilibrado. ¿Y por qué debe estar equilibrado? Porque de lo contrario puede afectar funciones esenciales a nivel institucional, como por ejemplo, no alcanzar la misión, la visión, los valores de la IES, afectar la gestión académica. Todos aquellos que ejercen esta labor pueden verse tremendamente afectados si no existe un clima laboral adecuado. Puede afectar inclusive las relaciones de trabajo entre los pares. Y el no poder cumplir con los objetivos que se exigen a nivel institucional y por ende incluso la calidad del servicio educacional que se está brindando puede estar afectado por lo que es la atmósfera de trabajo. ¿Cómo podríamos dar un buen servicio a nuestros estudiantes si tenemos un mal clima laboral? ¿Cómo podemos rendir en nuestros trabajos si entre los compañeros de trabajo no existe una buena equilibrada atmósfera de trabajo? Al respecto, si observamos en la lámina, vamos a encontrar ciertos elementos que nos pueden servir para poder visualizar un equilibrio. Primero, tener claro lo que es la cultura de la institución, qué es lo que pretende, esta misión y visión institucional. Segundo, ver la percepción de quienes trabajan en la organización. Hay que medir. ¿Qué significa una medición del clima laboral? La institución debe contar con mediciones periódicas, no solamente a nivel general, sino también de sus subunidades académicas, de sus facultades, de sus carreras, de acuerdo a las particularidades de los grupos de trabajo en estas instituciones, existiendo por ende este equilibrio mediante la instauración de esta cultura organizacional. Y si seguimos conversando respecto de esto, el clima laboral no solamente es un área que debe considerarse, sino que se debe trabajar en ella.
porque el impacto en los resultados y la competitividad organizacional también va a depender de este clima. Por tanto, la atmósfera de trabajo va a poder llevar al éxito de una organización o bien puede perfectamente socavar la preeminencia de la institución en el medio. En este sentido, se han realizado diferentes estudios por varias instituciones a nivel latinoamericano e incluso a nivel europeo, tendientes a medir el clima laboral. Chile, Perú, Colombia, entre otros países, han efectuado estos estudios cuantitativos y, por ejemplo, en una universidad chilena de carácter público, se concluyó que la percepción de un clima organizacional alto se va a asociar a un mayor nivel de satisfacción laboral de docentes y administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Las percepciones del clima laboral son directamente proporcionales a la satisfacción de los individuos que son parte de las instituciones de educación superior. Y esto dice relación también al cumplimiento de lo que pretende la universidad a través de su cultura organizativa, es decir, la misión, la visión y sus principios. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo obtener un clima laboral óptimo. O sea, ¿cómo mantenemos un clima laboral equilibrado? ¿Es posible? Y la verdad que normalmente esto se asocia al conjunto de medidas que se puede implementar por la institución, pero también dice relación al liderazgo. ¿Quién está a cargo, en este caso, del grupo de trabajo al interior de la IES? Y el líder en esta institución o cualquier área que vaya a desempeñar va a tener que tener el difícil trabajo de hacer converger el conjunto de percepciones de sus equipos, de ver no solamente los intereses particulares de ellos, sino también ver los generales de la institución en general, misión, visión, principios. Es decir, no es una tarea fácil. Por lo tanto, también el líder tiene que ser una persona preparada. ¿Por qué? Porque va a estar pendiente de un conjunto de sistemas y además del grupo de trabajo. Si seguimos adelante en esta percepción del clima, vamos a considerar que el liderazgo viene a ser un eje central para canalizar un óptimo o buen y equilibrado clima laboral. E inclusive las instituciones de educación superior deben avanzar hacia un modelo actual de políticas y adoptar elementos incluso de organizaciones que no son educacionales para mejorar en pos de un avance de acuerdo a la modernidad que se exige hoy, considerando también a los equipos de trabajo como parte relevante en el proceso de ejecución, no solamente con miras a obtener un resultado sin importar la atmósfera laboral en la cual se desarrolla. Por tanto, aquí tenemos un directivo, un líder en el ámbito de la organización que es un eje central. Este líder va a tener la difícil misión de hacer converger estos elementos, opiniones, caracteres, tomar decisiones difíciles y al mismo tiempo cumplir con la política institucional. Esto va muy relacionado también a la inteligencia emocional que puedan tener los líderes que llevan a cabo todo esto. O sea, es decir, tiene que haber un conjunto de políticas también de contratación para que los directivos que se hagan cargo de esto se preocupen de lo que implica el clima laboral. ¿Y por qué? Porque la relación al nivel interuniversitario también se basan en cómo es la atmósfera de trabajo. Cuando nos referimos, por tanto, a clima laboral, va a existir una necesidad de considerarse a nivel institucional estas políticas claras. Recursos humanos va a cobrar protagonismo en este aspecto y vamos a hacer algunas recomendaciones de cómo debería considerarse este clima laboral como eje central de sus políticas, pues finalmente es esta atmósfera lo que puede llevar a las organizaciones a alcanzar de buena manera esta visión o misión institucional, los valores o los principios, o bien perfectamente no cumplirlos. ¿Y qué recomendaciones podemos hacer respecto de lo que implica el clima laboral? Primero, que haya mediciones periódicas. Uno de los graves errores que puede cometerse a nivel de instituciones es no hacer mediciones del clima laboral. ¿Y por qué no hacer mediciones? Porque de esa manera se puede saber si efectivamente estos resultados que están siendo alcanzados son efectuados por personas que realmente se encuentran cómodas en sus lugares de trabajo y dentro de un clima laboral equilibrado.
Segundo, tienen que haber revisión de políticas de recursos humanos que se adecuen a la realidad de la institución. Tienen que haber recursos destinados al ítem clima laboral. ¿Qué significa recursos? Que puedan solventar ciertas actividades para poder mantener equilibrado la atmósfera de trabajo, considerar espacios, hacer que ciertas reuniones para que los directivos puedan escuchar a sus trabajadores, preocuparse también la institución por las personas que ejercen el liderazgo, hacer capacitaciones y, en definitiva, mantener estas relaciones interuniversitarias de la mejor manera posible a través de un proceso de plan de trabajo claro y que sea preciso. Eso respecto de lo que es el clima laboral, y a continuación dejo a mi compañero Eduardo Peñafiel. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el networking. Más que nada, según Anotti y Borras, define networking como el arte de crear, gestionar, ampliar y mantener tu red de contactos, vía online u offline, de manera sistemática para que ambas partes ganen, se generen sinergias, colaboraciones, negocios, etc., consolidando relaciones duraderas y de confianza. Entonces, ya con ese concepto, que es muy genérico sobre el networking, va dando transformaciones en la comunicación como la conocíamos hasta hace unos años, ya que hace un tiempo se hacía mucho de manera presencial, ya sea en reuniones, en conferencias, etcétera, y que va logrando de alguna manera eso un mayor alcance más rápido con quien estamos en contacto actualmente. Y la interacción también cara a cara, sea en reuniones sociales, como decía anteriormente, las cuales muchas veces se realiza para conocer de forma forzada a otras personas. Entonces, el networking tiene que tener muy de la mano que cuando uno conoce a alguien y tiene reuniones cara a cara, no es algo tan forzado porque claramente va desviando del tema y de la columna vertebral que el networking, que netamente es ampliar una red de contactos, pero que sea de forma orgánica. Por lo mismo también hemos visto que estas relaciones personales no solamente están limitadas a un espacio físico, también lo podemos ver a través de la tecnología, como actualmente Internet nos permite comunicarnos a través de redes sociales. Entonces también, y sobre eso mismo, no existe un objetivo específico del cual hablamos del networking, sino más bien depender de lo que uno quiere lograr. Porque muchas veces uno tiene relaciones con otras personas para conseguir algún trabajo nuevo, que es lo más común, como también para ayudar en algún concepto de si estás más familiarmente, emocionalmente, que alguien te pueda acompañar, te pueda ayudar, como también influir en ciertas decisiones y quehaceres del día a día. Entonces, cada vez que conversamos con alguien, estamos haciendo algún tipo de networking. Más aún si es para aumentar nuestra visibilidad, para optar a algún puesto laboral, como decía anteriormente. Entonces, muy importante tener en cuenta los impactos que conlleva nuestro diario vivir y eso cómo también puede repercutir en la otra persona. Y sobre eso podemos definir tres tipos de networking. El operacional, en la cual llega alguna organización a la cual uno pertenece, ¿cierto? Con el fin de cumplir ciertos objetivos. Y eso más que nada se da bajo el concepto de la confianza mutua, con muchas veces la negociación entre diferentes empresas para lograr algún precio específico. El networking personal es aquel que nos lleva mucho más allá con las personas del día a día. Entonces, que la cual está en nuestra red, estamos actuando en nuestro diario vivir. Con los gustos finales son similares y podemos desarrollar relaciones más o menos iguales, que la cual muchas veces cuando alguno conversa con alguien y tenemos gustos parecidos como el deporte, la música o de alguna forma a nivel de lo que es comidas. Y el networking estratégico dice ser como un símil entre ambas partes, entre el operacional y el personal. Entonces se apuntan los puntos relevantes interpersonales de cada uno de ellos, pero sin dejar de lado la parte profesional y personal de cada uno. Con lo cual son estrategias que tienen las organizaciones para inventar un nuevo negocio, ¿no? Como le decía, de forma profesional y forma seria. Entonces, y sobre eso hay que también ver más o menos el tipo de perfil que nosotros estamos desarrollando o estamos viendo en el día a día. Hay personas que son mucho más entusiastas, que les gusta conocer gente y tienen muchos amigos o muchos conocidos en su diario vivir, de lo cual cuando van a algún lugar se demoran un montón en poder caminar porque tanta gente que van saludando.
También está el hablador, que son personas que solamente hablan, hablan y hablan, pero sin tener un contenido específico, un contenido un poco más serio. También hay personas que son más cautas y que son más prudentes en su diario vivir, por lo cual generalmente vienen del mundo más profesional, que la cual no hablan tanto, pero cuando lo hacen ya con un concepto mucho más generalizado. También están los ególatras, que son ciertas personas que la cual son buenos para decir más o menos lo que le ciertos conceptos para caer bien, como también son más soberbios y arrogantes en sus palabras por la forma como lo dicen en algunos aspectos. Y lo último son los aduladores, que son personas que saben perfectamente lo que uno quiere escuchar, entonces van en la vida con ese tipo de conceptos. Y sobre eso hay que tener cuidado, porque cada persona tiene una forma única de relacionarse con sus pares. Entonces hay que saber muy bien quién está en el otro lado de conversando contigo, para no de alguna forma tener algún tipo de generar un tipo de rechazo. Y en el networking, más que nada para poder ampliar tu red de contactos a través del conocimiento con ellos, es muy importante no perder el tiempo con personas que de alguna forma no te aportan en algún sentido. Y la utilidad en el networking en este sentido es que es altamente significativo en nuestro entorno social como profesional. Y al igual que la pasa a cualquiera de nosotros, si una red sólida, la etapa laboral se hace compleja en la búsqueda laboral. Entonces, muchas veces cuando uno sabe o es que se abre un puesto laboral, o ocurrió algo importante, o como también ya dentro de la parte laboral, es bueno tener un networking amplio, grande, para que pueda complementando cuando uno está comenzando o ya en el día a día. A nivel corporativo, vemos con frecuencia la incorporación de lobistas en sus filas, con el fin de que su red de contactos logre ciertos acuerdos de que por sí solo la organización no puede cumplirlos o adquirirlos. Y este networking no es otra cosa que el poder ayudar a otros a ver los posibles errores que están cometiendo y a mejorarlos a nivel profesional. Algunos tips relevantes relacionados con esto es que cada empleado tiene que tratar con dignidad y respeto, tal cual como se hablaba anteriormente en el clima organizacional, termina con respeto, sentando la confianza mutua y creyendo en el producto o servicio que uno va ofreciendo. No podemos dejar de lado el seguimiento que no lo podemos hacer a los empleados y a nuestros colaboradores de esta área para mantener las buenas prácticas y el prestigio. Porque teniendo más que nada unas buenas prácticas con nuestros colaboradores, ellos también van a implementar un networking con sus familias, con sus amigos, de tal manera que va aumentando y creciendo lo que se va realizando estas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional. Y aquí también estamos lo que conversaba anteriormente como ejemplo. Si uno de alguna forma está trabajando en Samsung Mobile, por decir algo, no puede trabajar con un iPhone, porque te diciendo entonces de que de alguna forma tu teléfono, que tu producto que está desarrollando, no es la mejor manera. Lo mismo ocurre con los vehículos. Si uno trabaja con la marca automóvil Z, la española, llegar a trabajar en una marca que sea Volkswagen, que es como la competencia, como vemos en la imagen, algo está diciendo que nos da una voz de alerta. Y los impactos también tienen mucho que ver con lo anterior. En Chile, por ejemplo, estar en ciertos colegios o también en estudiar en ciertas carreras y en ciertas universidades te da un privilegio a la hora de búsqueda laboral, que la cual puede favorecer de alguna forma este tipo de búsqueda. Como también, si en otra organización se incorpora algún empleado o algún colaborador que ya parte de su entorno laboral, que ya conoce más o menos cómo funciona, es mucho más fácil la integración, que le ocurre muchas veces cuando en una misma organización van cambiando de puestos laborales, de la cual es mucho más ágil la adaptación de la misma. No hay que dejar de lado la relevancia para las organizaciones que los empleados puedan tener una red de contactos fuerte y sólida, pero que sea de forma sincera, ya que es un recurso que afecta la productividad a la misma a la hora de buscar un financiamiento, la creación de nuevos productos o llegar a nuevos mercados. El cual existe actualmente con la incorporación de IKEA acá a Chile, que la cual ya sabemos cómo funciona ese tipo de funcionamiento de la empresa IKEA. Entonces, cuando llega a nuestro país con un tipo de organización mucho más sólida, hace que la gente ya conozca este tipo de empresa y es más fácil también de que pueda
el poder de que pueda el sugerir esta empresa como para comprar ciertos productos. También el impacto muy importante es que la red de contacto que uno puede en el extranjero se va desarrollando de tal manera que sea óptima. Entonces, cuando uno va de vacaciones, va a alguna organización, va a alguna conferencia y vas ampliando tu red de contacto con el mundo de afuera, te va a permitir también tener un concepto diferente de cómo es la cosa allá. Entonces, cuando uno vuelve a su organización, es muy valioso lo que puede desarrollar, y también cuando hay que abrir nuevos mercados, tú ya con esos contactos que fuiste desarrollando de forma natural, de forma orgánica con la gente extranjera, vas a poder avanzar mucho más rápido. Y todo eso mismo es lo que hablaba recién. Una conversación real, genuina, sincera, es súper valorable. Más aún en las áreas que preguntando cómo está la familia, el entorno, algún suceso que le ha pasado hace poco, etc. Y el conversar, no llegar y empezar a hablar y lanzar frases al aire, sino requiere un hilo conductor para ir llevándolo a cabo, para ir llevando, ¿cierto? Y no se va dilatando, expandiendo más de lo necesario. A la velocidad de la cual estamos nosotros actualmente, con la información que tenemos a la mano a través de Internet, se requiere darse uno a conocer, crear una propia marca que tenga un valor diferenciador del resto. O más que nada ser el líder de la cual estás inmerso. De esa manera podrás generar un impacto sustantivo como estrategia. Y en relación también ante la red de contactos, un aspecto fundamental en networking es la importancia que se da en la gestión de nuestras redes de contactos. Diseñar tu propia forma, se puede hacer estrategia correspondiente que puede para algunos se hace de manera natural, otros le cuesta un poco más. Como tips muy fundamentales, una red de contactos óptima, como decía anteriormente, una colección de números celulares no necesariamente nos va a ayudar mucho porque al llamar, al conversar, hay gente que no se va a acordar de uno o algo que puede haber pasado. También tenéis claros los objetivos y las metas, tanto en materia personal como profesional. Y también una a largo plazo es más fructífera, se da una confianza mutua por ambas partes. Y en relación al marketing y redes sociales también se da lo referente, que el networking va ligado muy ligado al marketing, y como cualquier herramienta de persuasión debe tener un impacto positivo y potente. La calidad de lo que hacemos debe dar por sí sola. En el networking que hemos desarrollado en pandemia a través de redes sociales digitales como Facebook, Instagram, no son a través de estas plataformas anteriormente, sino más bien a través de un medio para poder conocer y vamos a terminar de convencer a ciertas personas. Entonces, estas redes sociales te permiten ser un puente hacia terminar de cerrar alguna negociación o cerrar algún tipo de negocios. También la elección de la red social que nosotros queremos utilizar para conversar, para hablar, para darnos a conocer, no puede ser al azar. Como vemos en la imagen, tenemos muchas redes sociales que la cual tenemos a nuestra disposición actualmente. Pero por lo mismo también, cada una de ellas nos ayuda a generar nuevas conexiones que nos mantienen al tanto de noticias relevantes, la industria como el mundo. Recordar que el networking se trata de una red de contacto para ayudarse mutuamente a través de la confianza. Como tips finales, hay que decir que en networking en general no hay recetas claras en este proceso. También sistemas convenientes y las redes sociales no es lo tuyo. No está malo decirle de una forma que el hablar al día a día, el cara a cara, nos va a permitir, nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos finales. Y con eso estaremos terminando nuestro trabajo final del máster. Muchas gracias.